entender la fe, vivir la fe, profundizar en la fe requiere de una experiencia y requiere de un proceso. A veces me da miedo que por costumbres ancestrales nosotros utilicemos la fe o pensemos en la fe de una manera que no es correcta. Nosotros tenemos arraigo y tenemos sangre indígena y tenemos sangre negra. Indígenas autóctonos de nuestra región, de nuestro país. Negros traídos de África como esclavos en su momento. Y estos pueblos ancestrales tenían costumbres, tengo que decirlo de esa manera porque así es, que eran costumbres paganas. Los africanos traían de su continente costumbres espiritistas y animistas y creían en tótems y creían en las fuerzas de la naturaleza. Los indígenas por su parte también. Cuando la evangelización llega a América por medio de los españoles, hacer ese proceso de decantación y de purificación no es tan sencillo, porque al final la fe, si no se purifica, termina siendo mezclada con esas costumbres ancestrales indígenas y africanas. Y por eso hay momentos en los cuales tengo la sensación de que hay gente que no tiene fe, sino que tiene superstición con nombre de fe. Uno puede llegar a ser muy supersticioso y creer que su superstición es fe. Pero resulta que la fe tiene unos lineamientos y unas características que son muy propias y que uno debe conocerlas para que cuando nosotros tengamos que echar mano de nuestra fe, porque necesitaremos echar mano de nuestra fe, nosotros no vayamos a sucumbir. Miren, como se los he compartido tantas veces, hay momentos en los cuales nosotros entramos profundamente en crisis. Y cuando nosotros entramos en crisis, miramos a ver de qué vamos a echar mano para poder subsistir. Eso es como cuando una nave, imagínense ustedes un barco, es declarado en emergencia porque empieza a hundirse. Hay una normativa de qué es lo importante para salvar y fundamentalmente es la vida. No hay que andar pensando si logro agarrar la maleta, si logro agarrar estas cosas, a ver si logro salvarme con ella. Cuando nosotros en asuntos de fe, o más bien en asuntos de crisis, buscamos qué es lo que nos puede ayudar para salvarnos, ¿en qué pensamos? Porque yo me he dado cuenta que a veces uno, cuando tiene momentos muy difíciles y cruciales, uno empieza a desmontar lo que no debería desmontar y que uno empieza a echar mano de lo que no debería echar mano para sacarlo de su vida. Lastimosamente, tengo que decirlo, hay gente que en momentos de crisis empieza a desmontar su fe. Lo primero que cuestionan es su fe. Y dicen, no es que tengo problemas, tengo crisis de fe. Y al tener crisis de fe empiezan a desmontar peligrosamente cosas de su vida. A la Eucaristía no vuelven porque tienen crisis de fe. Eso es un desmonte. La oración la abandonan porque tienen crisis de fe. Eso es un desmonte peligroso. La lectura de la palabra de Dios la dejan porque tienen crisis de fe. Entonces, es como que tengo problemas. Voy a desmontar mi fe a ver si los problemas se me solucionan. Eso es como una lógica tonta. Creen que si echan mano de su fe, de la cual tienen crisis, los problemas se le van a solucionar. Es que tengo problemas, tengo crisis de fe. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Me pregunto. ¿Qué tiene que ver las dificultades cotidianas que existen en la vida, que son inevitables, con la fe? ¿Es que acaso pensamos, como los antiguos indígenas y africanos, que la fe es un amuleto de la buena suerte?
Es decir, que si yo tengo fe, es como si tuviera un fetiche, como si tuviera una manilla, como si tuviera una pulsera. A ver si sirve o no sirve. Si esto me sirve, pues lo sigo usando. Si no me sirve, lo quito de mi vida. No deberíamos nosotros echar mano de nuestra fe en momentos de crisis para desmontarla. Por el contrario, la fe tendría que convertirse para nosotros en el elemento que nos permita justamente poder sobrepasar y superar nuestra crisis, cualquiera que ella fuera. ¿O qué creen ustedes? ¿Que tenemos nosotros más problemas que la gente que fue discípulo de Jesús o los primeros cristianos que aparecieron sobre la tierra? Nosotros no tenemos dificultades como ellos la tuvieron, ni tenemos los problemas que hay hoy en muchos países, por ejemplo en Nicaragua, donde el presidente ha ido expulsando poco a poco a sacerdotes y comunidades religiosas enteras, dejando al pueblo sin sustento espiritual, a ver si con eso logra tener dominio total y absoluto, dominio político y dominio espiritual sobre su pueblo. Es que si usted lo cogen y lo dominan políticamente por las ideas, pero fuera de eso le quitan todo su sustento espiritual, al final uno sobre qué asienta su vida. Queda uno en el vacío. La fe no es un amuleto que va a impedir que nosotros podamos vivir dificultades. La fe es la herramienta que el Señor nos ha dado para que cuando las dificultades vengan, nosotros no vayamos a sucumbir, nosotros no vayamos a salir corriendo. La carta a los Hebreos hoy, en el capítulo 10, nos recuerda a nosotros justamente eso, y el autor de la carta a los Hebreos, fíjense cómo empieza el texto de hoy. Recuerden aquellos primeros días en los que recién iluminados llama el autor a aquellos que por primera vez empezaron a recibir el Evangelio. Esos son los recién iluminados. Recuerden aquellos días primeros en los que recién iluminados soportaron múltiples combates y sufrimientos. La gente que estaba empezando a vivir su fe, con lo primero que se encontró es con un combate y con un sufrimiento y un combate precisamente a causa de su fe, por su fe. Unos fueron expuestos públicamente a oprobios y malos tratos, otros solidarios con los que eran tratados así. Unos fueron expuestos públicamente a oprobios y malos tratos cuando empezaron a perseguir a los primeros cristianos y los llevaban a los circos y los crucificaban y los empalaban y les echaban brea en el cuerpo y les prendían fuego al cuerpo para iluminar como antorchas las ciudades del antiguo imperio romano. Y toda esta gente que empalaban, que llevaban a los circos, que quemaban vivos, que crucificaban, lo hacían por causa de su fe. Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice, acuérdense de ellos. Y sigue diciendo, no renuncien ustedes a su valentía. Les hace falta todavía paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Habla de valentía y de paciencia. En este camino de fe uno impaciente no puede ser. Como que quiero ver los resultados ya. Rezo un Padre Nuestro y ya tengo que ver el resultado. No. La fe no es para gente cobarde. Ni la fe es para gente fetichista. La fe es para gente valiente. Y si hay algo que la fe tiene que darle a uno, es justamente la valentía. No la osadía, porque la fe no nos vuelve osados.
La osadía siempre es imprudente, pero sí la valentía, para que aquellas cosas que normalmente asustan a los demás, a nosotros, aunque nos asusten, no nos hagan salir corriendo. Y que uno sea capaz de decir, le pongo el pecho y aquí me porto como una persona creyente y me sirvo de mi fe precisamente para mantenerme firme y no para empezar a desmontarla porque tengo una crisis, porque me están persiguiendo, porque están hablando mal de mí, porque me calumniaron, porque no me miraron, porque me miraron feo, entonces voy a dejar de creer, voy a dejar de ir a misa. Esa no es la actitud. Que es que no voy a misa porque no me miraron. Que es que no vuelvo a la comunidad porque fulano dijo. Eso no es una actitud de una persona creyente. Porque las crisis, insisto sobre este punto, cuando usted tenga una crisis, no puede echar mano de su fe pensando que la fe es la culpable de su crisis. No, la fe es la que nos va a salvar a nosotros en momentos de la crisis. Y no empieza a desmontar. Que es que tengo problemas, por eso no volví a misa. ¿Qué tiene que ver los problemas con la misa? Que es que yo dejé de orar porque es que las cosas no me salen bien. ¿Y quién le dijo que tenían que salirle bien? Pues simplemente porque orara. ¿Acaso la oración es para que las cosas salgan bien? La oración es para que las cosas las hagamos correctamente. Para eso es la oración. Y la Eucaristía no es para que me vaya bien en la vida. La Eucaristía es para dar gloria a Dios y para decirle al Señor, aquí estoy. Cuenta conmigo que yo cuento contigo. Y no me abandones porque esto es un combate. Lo dice la palabra de Dios. Los primeros cristianos combatían y pagaban con su vida. Nuestros combates hoy son anímicos, espirituales, porque en nuestros combates de hoy nosotros tendemos a desanimarnos, a dejar todo tirado. La gente de hoy no quiere combatir en nada, todo el mundo quiere salir corriendo. Los curas no enfrentamos combates espirituales muchas veces y por eso sale uno corriendo. Los esposos no enfrentan combates espirituales y por eso quieren acabar su relación. Los hijos no hacen combates espirituales y por eso quieren emanciparse y salirse de casa porque están hartos de sus papás. Los esposos nuevos hoy no quieren tener hijos porque no quieren tener combates espirituales. No quiero tener problemas criando muchachitos. ¿Y ustedes creen que uno puede ser creyente siendo espiritualmente flojo? Es que la fe no es para gente espiritualmente floja, ni para gente acobardada. Y no somos superhéroes, porque la fe no nos hace a nosotros superhéroes, nos hace a nosotros combatientes. Para eso es la fe, para el combate. Que un día en el combate uno pueda ser derribado, listo, somos derribados, pero no vencidos, y aún derribados, con la fuerza y la gracia del Señor, nos podemos volver a levantar. Para eso es la fe. Y acuérdense lo que nos dice la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos instruye en ese sentido. Acuérdense de aquellos que recién convertidos soportaron múltiples combates y sufrimientos. No renuncien ustedes a su valentía. Todavía les hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.